Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando, que están llegando apenas a esta transmisión en la mañana de domingo de resurrección. Damos gracias a Dios porque esta semana ha sido una semana muy bendecida. Iniciamos el domingo pasado con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Jesús está entrando a cada una de nuestras vidas. Jesús quiere seguir entrando cada día a cada una de sus vidas. Abrámosle la puerta de nuestro corazón y esta semana hemos participado también de la pasión de Cristo, también hemos participado de la cena, el lavatorio de los pies, de la pasión de Cristo, la negación de Cristo por parte de Pedro, y hoy domingo nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y ese es un momento de gloria, es un momento de bendición. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo se constituye como el centro de nuestro mensaje cristiano, es el centro de nuestra predicación, es el gran acontecimiento para la fe cristiana. Esto lo estábamos esperando y lo ha estado esperando la humanidad. La gran promesa, la gran esperanza para el cristianismo es que Cristo resucitó. Nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo evangelizador siempre debe estar concentrado en el corazón de la resurrección, en el corazón de la fe cristiana. Por eso, mis queridos amigos que nos escuchan, la esencia cristiana está marcada por la esperanza de la resurrección de Cristo Jesús. Y Él ha resucitado. Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó sepultado en aquel lugar, sino que al tercer día se levantó de los muertos, venció la muerte y nos dio vida con su resurrección a cada uno de nosotros. ¡Qué maravillosa noticia! Jesús no está muerto. Aunque la sociedad y los datos sociológicos nos muestren las incoherencias tal vez entre la fe y lo que tiene que ver Dios, la esperanza de la resurrección siempre renace en nuestras vidas. Pablo decía, y si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación. Por eso nuestro evangelio se centraliza en la resurrección de Cristo Jesús. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Creer en la resurrección de Jesucristo es cambiar de una vez a una nueva vida. Es creer en el futuro de la propia vida que estamos viviendo. Creer en la resurrección es amar demasiado a Cristo Jesús para que Él viva por siempre en nuestros corazones. Lo más importante de vivir como resucitados en Cristo es la forma de hacer creíble esa resurrección con un cambio de nuestras vidas. La resurrección implica entonces que es el amor que tú y yo sentimos por nuestro Dios, por Jesucristo, es el amor a Jesús, la resurrección que Él ha hecho en nosotros. La mejor forma de que nuestra resurrección sea evidente en Cristo Jesús es nuestra forma de andar, en nuestra manera de hablar. Le decían a sus discípulos que ellos se distinguían por su forma de hablar, por su forma de accionar, porque hay una marca distintiva hoy en día para nosotros, y es que Cristo en su resurrección nos transformó y somos nuevas criaturas. El que ha resucitado y está en Cristo es nueva criatura en Él. Las promesas entonces de que Jesús iba a resucitar en el Antiguo Testamento se profetizaba, se cumplieron con el Mesías, con Jesús resucitado. ¡Qué felicidad! Jesús resucitó y los discípulos fueron transformados. Su predicación fue transformada, su predicación fue más pertinente y muchos se convertían porque la resurrección transformó sus vidas y transformó su mensaje. Ahora ya no eran discípulos como lo leíamos en el capítulo anterior, que todos, cuando Cristo murió, todos estaban en un sentir de tristeza, todos estaban desilusionados, otros estaban decepcionados porque Jesús había muerto. Ellos no habían entendido las palabras de nuestro Maestro, que Él iba a resucitar. Los primeros incrédulos entonces a la resurrección de Cristo fueron los mismos discípulos. Juan
lo dice en su capítulo, en su libro, que escribe que cuando él llegó a aquel lugar, primero tuvo que ver y ahí sí creyó. Pedro se demoró un poquito más en creer que Jesús había resucitado. Cuando las mujeres llegaron a aquella tumba, ellas iban a llevar unas especies para ungir el cuerpo, pero resulta que cuando llegaron a la tumba se encontraron con la sorpresa de que la piedra la habían movido. Ellas no entraban en asombro en este momento, ellas no sabían qué pensar cuando ingresaron a la tumba y vieron solamente sus ropas. Ellas se asombraron, me imagino la escena, ellos quedaron atónitas, sin habla, cuando un ángel se les aparece y les dice: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Esta noticia me imagino que enardeció sus corazones, salieron deprisa para avisarle a los discípulos, para avisarle lo que había sucedido. Cuando estas mujeres llegan donde estaban los discípulos y le dieron la noticia: Jesús ha resucitado. ¿Qué dijeron los discípulos? Se quedaron todos incrédulos, no lo podían creer. Inmediatamente salieron corriendo hacia aquel lugar. Ellos salieron porque no sabían lo que estaban escuchando, no entendían. Las mujeres, yo creo que estaban esperando otro tipo de respuesta. ¿Cómo así? Jesús resucitó, qué bonita noticia. Se iban a alegrar, pero desafortunadamente no fue así. Los primeros incrédulos a la resurrección de Cristo fueron los mismos discípulos. Pero mire, aquí siguiendo el pasaje, siguiendo la lectura, después de que Jesús resucita y sale de aquel lugar, se va encaminando. Hay dos personas, y tú lo puedes leer enseguida del pasaje que leímos, dos personajes que iban hacia el camino de Emaús. Aquí habíamos escuchado hablar del camino a Jericó y que era muy peligroso y que habían atracadores. Entonces lo mejor era tomar el camino por Emaús para dirigirse hacia este lugar. Cuando de repente estos dos discípulos van por este camino y se les acerca a alguien, y ese alguien nada más y nada menos que era Jesús, el que había resucitado, y empezó a caminar con ellos, y él toma la iniciativa y les pregunta: ¿pero por qué están ustedes tristes? Les hace esa pregunta porque los notó tristes, y aquellos hombres se asombraron y dijeron: ¿pero tú de dónde eres? ¿Eres un extranjero que no sabes lo que ha sucedido con Jesús? Él murió, Él estuvo con nosotros, y empezaron a citar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, pero fue crucificado y murió. Su fe estaba empezando como a crecer, pero cuando llegaron al punto de que Jesús había muerto, como que su fe se desmotivó nuevamente. Y Jesús, nótese algo, que Jesús él mismo vuelve y les motiva y les dice: pero ustedes, ¿por qué no creen a la palabra que se les ha dado? Jesús les recrimina. Jesús no les muestra sus heridas. Vea, yo soy Jesús, mire mis heridas, mire lo que me ha sucedido. No, Jesús lo que hace es llevarlos a la palabra. ¿Por qué ustedes no creen a lo que se había profetizado? Jesús les hubiera podido presentar: es que yo soy, mírenme. Pero no, Él los remite a la palabra porque Jesús sabía que la fuente de la salvación del ser humano y para su resurrección debía concentrarse a través de la palabra de Dios. Y cuando ellos entendieron y siguieron su camino, llegaron hasta aquel lugar donde iban y lo invitaron a Jesús a quedarse ahí sin saber que era Él. Cuando estaban cenando, mire este momento tan impresionante y bonito que quiero resaltar como primer punto, es que Jesús empieza a tener comunión con ellos. Jesús busca la comunión de cada uno de nosotros con Él. Jesús en este momento, en este día de resurrección, está buscando la comunión. Él lleva 2000 años buscando la comunión con el ser humano, reconciliando al ser humano con Dios. Y mira que empezó Jesús a compartir con ellos, y dicen que los discípulos no le entendían todavía quién era. Cuando Jesús toma el pan y lo parte, inmediatamente se dieron cuenta de que era Jesús el que estaba compartiendo con ellos. Qué maravilloso. Sus ojos fueron abiertos en aquel momento y empezaron a entender que era el Maestro, el que había resucitado, y el que estaba con ellos compartiendo y partiendo el pan era el mismo Jesús. Dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús el que estaba al lado de ellos. Jesús quería tener comunión con ellos y Él sigue buscando la comunión con nosotros
nosotros. Tú lo puedes leer en el versículo 30-31. Pero Jesús busca la comunión con el ser humano. Estos días que hemos estado en nuestras casas, qué bueno que hemos podido encontrarnos con nuestro Dios, qué bueno que hemos podido restaurar nuestra vida con Dios, hemos podido entablar y hemos dejado que Dios nos hable a nuestros oídos, que Jesús nos hable en nuestro corazón, porque Jesús siempre ha tenido algo que decirnos, pero estábamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, estábamos tan ocupados en obtener tantas cosas que nos olvidábamos de escuchar a Dios, y Jesús nos gritaba y andábamos con Jesús en el camino, y algunos de nosotros como creyentes estábamos en las iglesias, compartíamos y Jesús estaba al lado de nosotros. Jesús quiso muchas veces hablarnos, pero en nuestros programas en la iglesia, todos nuestros quehaceres, nos volvimos activistas y no dejábamos que la voz de Cristo nos hablara a nuestro corazón. Jesús tuvo que parar todo esto y empezar a tener comunión hoy en las casas donde estamos, y ahí sí le hemos podido reconocer: Jesús, no te dejamos hablar por mucho tiempo en mis ocupaciones cristianas, pero también en mi ocupación personal, en mi trabajo, en todo lo que hacía, y tú andando conmigo y no te reconocía, pero hoy tú has resucitado y te conocemos. En esta cuarentena has resucitado en nuestra vida y queremos tener esa comunión. Jesús quiere tener comunión contigo. Jesús quiere restablecer tu altar y quieres que sigamos adelante y que escuchemos su voz. Él nos está hablando y Él quiere entrar a nuestra vida. Lo segundo que sucede acá es que ellos, cuando abren sus ojos, entienden lo que estaba pasando. Y para entender lo que hay en la resurrección, porque muchos no pueden entender por qué debemos creer en alguien que supuestamente ha resucitado. Hay muchos que cuestionan el hecho de que Jesús resucitó y no lo pueden concebir en las mentes, porque la mente del ser humano es finita y no entiende lo espiritual. Pero ellos se les abrió el entendimiento. Recuerden que ellos tampoco creían que Jesús había resucitado, y no fue sino cuando Jesús los remitió a la palabra, que fue por el Espíritu de Dios, que ellos entendieron. Tú y yo no vamos a entender en la resurrección de Cristo si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Si no hay un entendimiento de la palabra de Dios, cuando tú y yo vamos a la palabra, entonces nuestros ojos también son revelados, y el Espíritu de Dios dice que nos hace entender y nos enseña todo lo que está oculto en la palabra y que no lo podemos entender con nuestra mente humana. Se necesita tener el Espíritu de Dios para poder discernir lo que Dios quiere decirnos. Y esto le pasó a los discípulos. Apenas abrieron sus ojos, tuvieron comunión con Dios, entendieron que era Jesús que había resucitado en sus vidas a través de su Espíritu Santo. Jesús no mostró sus heridas en su costado ni en sus manos, no las mostró, sino que se fue a la palabra, porque la palabra nos trae el entendimiento. Pero número 3, y por último, quiero decirte que Jesús en este momento, Jesús los comisionó y les dio una misión de vida, y les dijo que a través de ese mensaje de salvación y de resurrección iba a traer la salvación a toda la humanidad. Y por eso les dice: vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y bautícenlos a todos, pero empiecen por Jerusalén y después se extienden a todo el mundo. Y hasta hoy el Evangelio, gracias a unos discípulos que entendieron por el Espíritu de Dios que había que predicar, se comisionaron y llevaron esa misión, y el Evangelio hoy se ha extendido a todo el mundo. Jesús quiere resucitar en tu vida y en mi vida para que podamos comisionar y seguir predicando la palabra de Cristo. Jesús quiere nacer en el corazón de cada hogar colombiano, de cada hogar en Cali, del Valle, pero también de todo el mundo. Y es tu tarea, es mi tarea, llevar ese mensaje de salvación. Pero ¿cuál mensaje? Es el mensaje del Evangelio de Dios, es el mensaje de la resurrección. Cuando tú y yo predicamos y hablamos de Cristo, debemos presentar al Cristo resucitado. Pablo lo dijo:
Pablo lo expresó, si Jesús no resucitó, entonces mi predicación es vana. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Pero déjame decirte que estamos bien porque nuestro Dios no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y está esperando nuevamente reunirse contigo y conmigo. Pero tenemos que hacer la misión. Lo tercero es que Cristo les dio la misión. Bueno, hay que ir a predicar, hay que llevar el mensaje a todo el mundo. Jesús ha resucitado, así que vamos a encarnar ese mensaje, vamos a atesorarlo en nuestro corazón, pero no nos vamos a quedar con ese mensaje ahí, sino que llevémoslo a todas las naciones. Primero, sálvate tú. Segundo, salva a tu familia. Y después, te debes comisionar a salvar a través de Cristo Jesús al mundo que está necesitado de esa palabra de Dios. Quiero orar por ti en esta preciosa mañana y pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que Jesús resucite en nuestra vida. Necesitamos que Jesús cada día resucite en nuestro corazón para ser mejores en todo lo que hacemos. Mi temor